Ok, ahora sí. El hermano entró aquí con una patineta. Yo creo que para el domingo que viene voy a llegar en una Harley Davidson, ¿verdad? Davidson. Así que puso el ejemplo hoy, así que hay que seguirlo. Bueno, hermano, estamos contentos hoy. El Señor ha sido bueno, ¿verdad? Ya, hermanos, hoy queremos hacer un anuncio, y es el anuncio de que la hermana Raquel Hernández ha sido aceptada como miembro de nuestra iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor por ello. Ella no pudo estar con nosotros hoy, pero es por una causa justificada, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable por su palabra. Padre Santo, en esta hora rogamos la intervención de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, de que seas tú hablando a nuestros corazones en esta hora. Límpianos, limpia todos nuestros corazones hoy y que tu Espíritu Santo sea el que hable. Usa tu siervo y usa tu palabra para que nosotros podamos percibir qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. ¿Cuál es el mensaje tuyo para nosotros hoy? En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Habían dos hermanos que se habían criado toda su vida juntos y vivían en una finca, y esa finca, cuando el padre murió, se la dejó a ellos dos. Bueno, cuando vino la repartición de la herencia, hubo algunos conflictos porque uno de ellos pensó que el otro estaba tomando ventaja. Usted sabe cómo es esto cuando se va a repartir la herencia. Bueno, uno quedó sentido, con un poco de rencor. El otro también, porque pensó que el otro también había querido tomar ventaja. La situación fue, hermanos, que se fue haciendo pero tan grande la ofensa entre ambos que dejaron de hablarse. Cuando se hacían cumpleaños, cada familia lo hacía por separado. De hecho, sus casas estaban casi pegadas la una a la otra, y decidieron construir un muro entre los dos para separar ambas propiedades. Un muro alto, altísimo. Y dice la historia, porque esto fue una historia real, muy, muy, muy real. No voy a mencionar los nombres más bien por prudencia. Pero los años pasaron, le nacieron hijos, nietos. A tal punto era el rencor que ni se hablaban. Eran como dos enemigos. Y resulta usted que uno de los hermanos enfermó gravemente y ya él se presentía de que iba a morir, y le dijo a la esposa: yo quiero irle a pedir perdón a mi hermano. Y la esposa, pues muy, muy contenta, cruzó el muro y pasó al otro lado para darse cuenta de que su hermano acababa de morir de un ataque al corazón. Cuando ella llega con la noticia a su esposo, el otro hermano murió también. Cuando los sepultaron a los dos, alguien dijo una frase que quedó en la mente de todos: lo que antes era un muro, hoy divide dos tumbas.
Y es triste, hermano, que hayan tantos rencores dentro de las familias, dentro de los matrimonios. Y a veces lo trágico es que Dios no permite el tiempo para uno ir y reconciliarse. Y es que pedir perdón o perdonar son dos actos muy difíciles para el ser humano. No imposibles, pero son difíciles. ¿Y quién de aquí no ha sido ofendido? ¿Quién de aquí, de los que estamos acá, no nos ha costado o nos cuesta perdonar? Bueno, hermanos, para que nosotros podamos entender un poco el pasaje que vamos a tratar hoy, que está en el libro de Filemón. Filemón trata acerca precisamente de ese tema, del tema del perdón. Y hoy vamos a concluir con la ayuda del Señor sobre ese tema. Y para darle un poquito de entendimiento de este pasaje, nosotros tenemos que entender qué cosa era la esclavitud en aquellos tiempos. Filemón era un amo, era un hombre de negocios, era cristiano, sí, pero en aquel tiempo la mano de obra eran los esclavos. Y nosotros no tenemos mucho trasfondo, por lo menos en nuestra cultura, acerca de la esclavitud, porque pasó hace muchos años atrás, aunque en algunos países pueda darse. Pero lo que quiero decir es que no es tan común para nosotros entenderlo. Por eso déjeme darle algunos datos acerca de la esclavitud en los tiempos en que se escribió el libro de Filemón. Miren lo que dice aquí. Mire, hubo un historiador que dijo esto, que en aquel tiempo ellos decían: hay tres clases de herramientas. Oiga, escuche esto. Hay tres clases de herramientas para el campo. Las herramientas silentes, que son los arados que hacen ruido, las carretas que hacen ruido. Las inarticuladas, como es el buey o la mula, y las que hablan, que son los esclavos. Oiga, ¿en qué concepto tenían a los esclavos en aquel tiempo? Para ellos los esclavos en el Imperio Romano, donde se estaba manejando este pasaje, se le daba un tratamiento cruel, deshumanizante y sin límites morales de ninguna especie. Los esclavos, como Onésimo, porque aquí está dos personajes, está Filemón, el amo, y Onésimo, el esclavo. Los esclavos no eran vistos como personas, sino como objetos descartables. Cuando un esclavo envejecía, enfermaba o se cansaba, debía desecharse como una herramienta rota. Oiga, eran comprados, vendidos, regalados, heredados, criados como animales para producir mejores ejemplares. Los cruzaban, igual que usted cruza un buey o cruza una vaca para que le salga una mejor especie. Así mismo lo hacían con los esclavos. Eran capturados durante las guerras por decenas de miles. El esclavo no tenía ningún tipo de derecho. El amo podía golpearlo, podía torturarlo, matarlo inclusive, sin ningún tipo de consecuencia legal. No podía tener ningún tipo de propiedad, porque él mismo era una propiedad. Escuche, no podían casarse. Sus relaciones eran controladas, unidas y separadas por los amos. Tú no podías enamorarte de quien tú quisieras. Ellos determinaban con quién tú te ibas a cruzar para dar un mejor ejemplar. Escuche esto. Muchos de ellos eran usados como gladiadores, obligados a matar o a morir para un entretenimiento público.
Otros sufrían castigos brutales, hambre, trabajo forzado, azotes. Se les marcaba con un hierro caliente. Si su amo era asesinado por algunos de los esclavos, ¿sabe lo que hacían? Mataban a todos los esclavos. A todos los mataban con familia y todo. Incluso ocurrió que un tal Pedanius Secundus fue asesinado y 400 esclavos inocentes murieron solo porque eran de ese dueño. Imagínense. Ahora, el escapar del amo, el huir, era prácticamente una sentencia de muerte. Es decir, Onésimo huyó de Filemón. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando las personas huían de sus amos? Cuando los capturaban, eran encadenados, eran marcados como desertores, muchísimas veces lo dejaban morir. ¿Y sabe por qué lo hacían? Le ponían hierro caliente, lo torturaban y lo ponían a la vista para que los demás esclavos vieran lo que le iba a pasar si ellos decidían también huir. Ahora vea la situación de Filemón. Este hombre se le va. Si los demás siguen el ejemplo de Filemón, se va a quedar sin mano de obra. Entonces está aquí el interés económico. Pero por el otro lado es cristiano porque Filemón tenía una iglesia en su casa. Entonces aquí está el problema moral, el problema ético, las convicciones cristianas. ¿Cómo yo, Filemón, voy a actuar en una situación de este tipo? Porque este hombre no pidió permiso ni nada, él se fue y huyó. ¿Cómo perdonar en una situación así? Si Onésimo regresaba, ya usted sabe lo que le esperaba. Hermanos, si una cosa que yo he aprendido, y es que el perdonar no es olvidar. La gente dice perdón y olvido. Eso es más poético que realista. Nadie olvida. Ni siquiera la Biblia habla de que el perdón es olvido. Cuando Dios dice, echaré tus pecados a lo profundo del mar y no me acordaré más de ellos, es una figura poética para decir que no nos lo va a tomar en cuenta, pero no quiere decir que a Dios le dio amnesia. ¿Cierto? Dios sabe lo que ocurrió. ¿Saben por qué? Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es decidir no castigar a la persona, ni con palabras, ni con hechos, su ofensa. Yo lo voy a repetir, hermano. Perdonar no es olvidar. Es decidir no castigar ni con palabras, ni con hechos la ofensa. Ese es el perdón, bíblicamente hablando. Pero ¿cómo hacerlo? Y para nosotros hacerlo tenemos que tener un fundamento. Mira lo que dice en el verso 8, porque vamos a estar trabajando del verso 8 en adelante. Vea cómo Pablo trata con Filemón, para tratar de que Filemón perdone a Onésimo. Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Por qué? Porque Pablo era apóstol. Filemón había conocido a Cristo por Pablo. La autoridad apostólica le daba a él el derecho de exigirle, no pedirle, exigirle que Filemón perdonase a Onésimo. Pero en vez de usar su rango como apóstol, le dice, más bien te ruego por amor. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano?
Porque el amor es lo que nos ayuda a nosotros a perdonar, es la base del perdón. Pero ese perdón no puede ser hecho a la fuerza. No puede ser hecho por intimidación. No puede ser hecho por manipulación. Vea cómo vamos aprendiendo cosas de este pasaje acerca del perdón. El perdón no es una imposición. Es un acto de la voluntad del individuo. Usted decide cobrársela o usted decide no cobrársela. Es una decisión que nosotros la tomamos, pero la tomamos con una base muy firme que se llama el amor. El perdón, hermano, no pide, no exige. Si usted lo ve aquí, vea un poquito más en el verso 8 y 9, en el verso 9. Siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. El perdón que Pablo está pidiendo a Filemón no lo hace desde una king size, de una cama bien cómoda, echándose fresco en aire acondicionado. Pablo está pidiendo el perdón desde las cadenas. Yo aquí en la cárcel, yo aquí rodeado de personas a las cuales yo también pudiera tenerles rencor porque me tienen aquí en esta cárcel preso injustamente. Yo que he perdonado a los que me han puesto las cadenas, yo que he perdonado, te pido que tú lo perdones a ellos por amor, de la misma manera que yo perdono a los que me han puesto la cadena por amor. Aquí la persona que está pidiendo perdón por otro lo está haciendo con el ejemplo. Pablo no le está pidiendo perdón desde un trono a Filemón. Pablo está pidiéndole que perdone a Onésimo desde la cárcel donde está sufriendo injustamente. Por eso, hermanos, el perdonar no es un discurso desde la comodidad, es un llamado desde la cruz. Porque cuando Cristo estaba siendo maltratado injustamente en la cruz, le oró al Padre, le dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No, el mayor ejemplo no lo tenemos ni siquiera de Pablo, lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí es cierto, cuando a nosotros nos hieren, cuando a nosotros nos traicionan, cuando a nosotros nos golpean, cuando destruyen nuestra reputación, cuando se meten con mis hijos, cuando se meten con mi esposa, cuando me hieren realmente donde más a mí me duele, lo humano es tratar de defenderse. Pero más que la herida a un ser humano, más que cualquier tipo de ofensa que nosotros hayamos recibido, mayor fue la ofensa que se le hizo a Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que tenía todo poder para desquitarse, para pedir legiones de ángeles para castigar a aquellos que le estaban hiriendo, dijo: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Sí, es fácil perdonar cuando no se nos ha herido, pero lo más difícil es orar cuando se nos ha herido hasta la muerte, cuando se nos ha vejado. Pero Cristo nos dio el ejemplo a nosotros de que el perdón no es porque la persona se lo merece, porque tampoco nosotros merecíamos ese perdón cuando Cristo desde la cruz nos perdonó. El amor, el perdón nace del amor y del amor de Cristo. Me llamó la atención, la historia de un señor en una tiendita rural. Yo también
prácticamente nací en el campo. Y el ambiente del campo es muy, muy lindo. Y este señor fue con una canasta a la tiendita, de ahí donde vendían abarrotes. Y le dijo al tendero, bueno, ¿qué desea? Le dijo aquel señor, ¿qué desea? Frutas, granos, pescado, ¿qué es lo que quieres? El hombre puso la canasta y lo puso arriba. Esto es real, hermano, esto no es inventado. Lo puso arriba y le dijo, yo quiero que usted me eche ahí un poco de perdón. Cosa rara, ¿verdad? Y el tendero miró así extrañado y le dijo, mire señor, nosotros aquí vendemos comida, no sentimientos. El hombre agarró y echó un suspiro y dice, es que ayer mi hermano me ofendió, me hirió profundamente y desde entonces yo mismo he tratado de obligarme a perdonarlo, pero no puedo. Y pensé que tal vez usted tendría algo que pudiera ayudarme. El tendero, viste una situación así tan rara, se acercó, levantó la canasta vacía y dijo, no puedo venderle perdón, pero sí puedo decirle algo. Una canasta vacía no se llena sola. Primero debe de ir usted a la fuente correcta. El hombre frunció el ceño, se hizo así, ¿verdad? Y dijo, ¿cuál es esa fuente? El tendero fue a la parte de atrás donde estaba la pesa, donde la balanza, y ahí tenía una Biblia abierta. Le dijo, el amor de Cristo. Y le dijo unas palabras muy sabias, muy, muy sabias. Escucha estas palabras. Usted quiere perdonar con la fuerza de su dolor. Fíjese qué sabio ese señor. Usted quiere perdonar con la fuerza de su dolor y eso nunca funcionará. Si quiere llenar su canasta de perdón, tiene que dejar que Cristo llene primero su corazón con su amor. El hombre bajó la mirada y dijo, y bueno, ¿y cómo empiezo? El tendero le respondió, lo mismo que Pablo hizo, no obligando, no exigiendo, sino pidiéndole a Cristo que le deje sentir el amor que usted no tiene. Pídale a Cristo que le dé el amor que usted no tiene. Porque cuando Cristo llena el corazón, el perdón empieza a fluir. Primero el fundamento, el amor. Y le dijo, después vienen las acciones. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y cuáles son esas acciones que nosotros debemos de hacer para saber perdonar? Bueno, vamos a ver cómo el texto nos ayuda, hermano. Vea lo que dice aquí. Aquí, te ruego a favor de mi hijo a quien he engendrado en mis cadenas, Onésimo. Ahora, fíjense en esta parte, en el versículo 10. Porque nuestra tarea, hermano, no es cuestionar cuando alguien viene a pedirme perdón o a pedirnos perdón. ¿Fue sincero o no fue sincero? Yo como que la vi medio fake. Como que, ¿sí, verdad? Como que, ¿tú lo viste como que estaba muy sincero. No, a mí también me pareció que era nada más que para cumplir. Nosotros no ponemos a cuestionar la sinceridad de la persona. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol no es examinar a ver si la persona fue sincera o no. Nuestra labor es perdonar. Pero en el versículo 10 hay una construcción que posiblemente no está en sus Biblias así, porque los traductores tratan de ponerlo, escribirlo sin que falte nada, pero ponerlo en una forma que sea más entendible. Pero cuando uno lo lee, este versículo 10 en el griego, en el idioma original, mire, así se lee, que es lo mismo, pero el orden que el Espíritu Santo usó es tremendamente importante. Así se lee, te ruego a favor de mi hijo, coma, te ruego a favor de mi hijo, coma, a quien he engendrado en mis cadenas, coma, Onésimo.
Se entiende igual. Pero el orden en que el Espíritu Santo y que Pablo puso las palabras es muy importante aquí en este pasaje. Pablo no hizo esta oración al azar. Él no puso las palabras ahí, bueno, vamos a así como salga. No. El orden de las palabras es muy importante. Fíjese que pone, antes de él soltar el nombre Onésimo, porque hasta este momento no ha soltado el nombre de Onésimo, lo pone al final. Primero usa, te ruego a favor de mi hijo. Y empieza con un tacto, con una sabiduría a ablandar el corazón de Filemón. Dese en cuenta, hermano, de que aquí se estaba jugando la vida de Onésimo, porque él quería devolverlo. Pero es que Filemón podía perfectamente matarlo, torturarlo. Entonces, cuando él escoge las palabras, las escoge de una manera muy sabia. Te ruego a favor de mi hijo. Es decir, que si tú castigas a él, estás castigando a mi hijo. Oiga. Segundo, usa un testimonio espiritual. Dice, a quien engendré. No físicamente, yo lo engendré espiritualmente. Porque cuando él vino huyendo de ti y vino a mí, él nació de nuevo. Y por eso dice la palabra que cuando nosotros creemos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, Filemón, cuando salió huyendo de allí, encontró en Pablo la salvación. Y por eso dice él que lo engendré. Lo engendré porque yo le compartí el evangelio y el Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo. Mire cómo va a la profundidad de unas pocas palabras. Y después le pone una imagen dramática. A quien yo engendré en mis cadenas. En mi prisión, pero en mis cadenas. Y finalmente dice Onésimo. ¿Se dan cuenta el tacto y la sabiduría para hablar? ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que tener cuidado en las palabras que uno escoge cuando uno va a pedir perdón? No es, bueno, si te ofendí, perdóname. Eso es como diciendo, yo no creo que yo te ofendí, pero si por alguna remota casualidad, algo así como, vaya, como un desliz del universo, que yo que nunca ofendo, te he hecho sentir mal de alguna forma o manera abstracta, así, bueno, perdóname. Sí, porque nosotros no sabemos pedir perdón. Cuando usted va a pedir perdón, usted no pone excusas. Cuando usted va a pedir perdón o yo voy a pedir perdón, no digo es que tú también tienes. Es que aquí todos tenemos, ¿cierto? Aquí el que no está preso lo andan buscando. ¿Me explico? Aquí quien no ofende, aquí quien no hace lo que es incorrecto. Si yo te ofendí. Claro, cuando el otro se sintió ofendido, ¿por qué lo ofendiste? Give me a break. Otra cosa que me llama la atención aquí, hermano, es que el que perdona ve el presente, no ve el pasado. El que perdona ve el presente. No define al ofensor por su comportamiento en el pasado. Le permite que empiece de nuevo. Mira, hermano, dice antes, vean el versículo 11. Antes te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Antes, vea la palabra antes. Y después dice ahora, antes, ahora, pasado, presente. Y hay algo interesante acá, porque la palabra onésimo significa provecho. Provecho. No es que está comiendo provecho. No. Significa provecho, que es provechoso. Y vea el juego de palabras que hace Pablo aquí.
inútil y útil. Inútil y útil, no provechoso y provechoso, para que este hombre se diese cuenta de que antes de ser engendrado en las prisiones de Pablo, Onésimo verdaderamente era inútil. Y eso no lo dijo, y usted sabe quién, la cantante esa. No lo dijo, lo estaba diciendo aquí Pablo. Él era un inútil, ¿cierto? Si ya saben quién es, ¿verdad? Están riendo. Tremendos. Muy bien. Pero antes era un inútil. Así sin conocer a Cristo. Pero ahora me es útil a mí, a la causa del evangelio. Y a ti también te va a ser útil. Porque ahora está regenerado. Ahora tiene el amor de Cristo. Y ahora tiene el temor del Señor. Ha habido un cambio. Por lo tanto, no juzgues por su pasado, mira su presente, mira lo que Cristo ha hecho en su vida. El que perdona, hermano, lo debe hacer de corazón. Ve lo que dice el verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No le impone la reconciliación, no lo manipula, porque la reconciliación y el perdón es un acto del corazón y tiene que nacer de la voluntad del individuo. El que perdona, hermano, ve el verso 15. Mira la mano de Dios. Yo quisiera que pusiésemos atención a esta parte, hermano, porque es sumamente interesante. Ve al verso 15. Porque quizás para eso, porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vea aquí algo interesante. Es cierto que este hombre huyó y hizo lo incorrecto. Sí, hizo lo incorrecto. No, Pablo no está justificando de que el hombre hizo lo malo. No está justificando lo malo. Pero yo quiero que ustedes noten algo acá. El hecho de que este hombre le haya producido un dolor a Filemón es algo que Dios usó. Porque dice la palabra que Dios usa todas las cosas para bien. ¿Sí o no? Lo que aparentemente fue una ofensa para Filemón, y sí lo fue, Dios lo usó para la conversión de Onésimo. Él salió huyendo de Filemón, pero no pudo huir de Dios. Y muchas veces somos así, huimos de las personas, pero jamás podemos huir de Dios. Porque allí, en la cárcel, en Roma, usted sabe, hermano, cuántos kilómetros y millas este hombre tuvo que ir desde Filemón, donde estaba Filemón, hasta Roma. Eran miles y miles y miles y miles de villas. Sin embargo, ¿qué es lo que? Algo interesante pasa aquí. Él le dice, quizá, vea lo que dice acá, quizá, vea cómo dice, se apartó de ti por algún tiempo, para que después él regresara a ti ya no como una persona carnal o inconversa, sino para regresarte lo convertido. ¿Se dan cuenta, hermano? Que a veces nosotros no nos damos cuenta, y esto es muy profundo, porque las cosas y las ofensas nosotros no vemos más adentro. Cada vez que hay una ofensa, hermano, hay una lección de Dios. Es algo que Dios va a usar. Es algo que Dios va a tornar para bien. Y entonces la persona que tenemos un poquito más de entendimiento de la palabra, decimos, ¿y qué es lo que hay detrás de acá? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios permitió esta tragedia en mi vida? ¿Qué es lo que hay detrás? Nosotros simplemente miramos la ofensa, pero la persona que tiene sabiduría mira detrás.
qué es lo que Dios está trabajando detrás de la escena. Y aquí Dios usó este escape, esta huida, para que Onésimo conociera a Cristo y se encontrara con Pablo allá. Hermanos, Dios trabaja de muchas maneras. Por lo tanto, hermanos, el que perdona ve más allá de la simple ofensa. El que perdona no se las cobra. Vea lo que dice acá. Así que si me tienes por compañero, verso 17, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi mano. Es decir, cuando él estaba escribiendo esta carta, esto también servía como un recibo o una nota de compromiso de que él iba a pagar. Y yo lo pagaré. No, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si él te incurrió en gastos, yo te lo voy a pagar. Pero tú también me debes a mí. ¿Qué es lo que quiere decir esto acá? Él está pidiendo a Filemón que de la misma manera en que Cristo tuvo misericordia de él y pagó en la cruz por sus ofensas, por la ofensa de Salomón, de Filemón, de la misma manera él tenía que extender esa gracia que él había recibido. Y es por eso que le dice, tú también te me debes. ¿Por qué? Porque tú oíste el evangelio por mi conducto y tú recibiste el perdón de Dios porque yo te prediqué del evangelio. Y aparte, más que a Pablo, yo creo que le debía a Cristo el hecho de haber sido perdonado todas las ofensas de él. Hermano, el que ama no se las cobra. Suelta el derecho a vengarse. Le libera a la persona de toda deuda. No me debes nada. Ya Cristo lo pagó en la cruz. Tu ofensa, ya Cristo la pagó en la cruz. Mi ofensa, ya Cristo la pagó en la cruz. Y por lo tanto nosotros somos capaces de absorber el costo, de absorber el daño. El perdón siempre cuesta, hermano, pero es un costo que fue asumido por el amor de Cristo. ¿Y cuáles son los motivos? Nosotros tenemos una deuda con Cristo que no podemos pagar. Si usted quiere, puede sacar su celular y buscar aquí y hacemos una pequeña cuentecita, ¿le parece? Si yo nada más que pecara 3 veces al día, que ya es casi un santo, ya casi pegado ahí arriba, por 365 días del año, 1095 pecados al año. Y si tenemos 30 años, vamos a ponerle bajito, hermano, ¿verdad? Bajito la mano. Por 30 años me da 32,850 pecados. Pecando solamente 3 veces al día. 32,850 pecados en 30 años, siendo casi un santo. Y uno de ellos, la paga de uno de ellos, es la muerte eterna. Uno de ellos, la muerte eterna. ¿Se puede imaginar 32,850? ¿Estamos nosotros apercibidos de qué tanto nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Y de qué tanto nosotros hemos sido perdonados? Tú también me debes, tú también le debes a Cristo. Por eso, hermano, el perdón bendice a la iglesia. Por eso le dice, conforta mi corazón, aliéntame, en el verso 20. Y le dice, yo confío en tu obediencia, porque Filemón, con su obediencia en perdonar, iba a ser un testimonio a la iglesia. Y el perdón también trae bendiciones, hermano. Dice, prepárame alojamiento. Fíjense, no solamente pide perdón, no, prepárame allá, prepárame los tacos que voy para allá. Y otra cosa interesante aquí es,
Te saludan Epafras, que era el pastor de ahí de Colosas, donde estaba Filemón. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas te saludan, como queriendo decir, ellos están apercibidos de lo que está pasando. Ellos también están de acuerdo conmigo en que tú perdones a Onésimo. Y aquí entre toda la iglesia, entre toda la comunidad, vamos a perdonarte, Onésimo. Y dice aquí al final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con tu espíritu. La gracia es el poder de Dios para hacer lo que es imposible para nosotros. Por lo tanto, hermano, si uno quiere perdonar, sí puede hacerlo. Hermanos, yo no sé si ustedes se recuerdan de este hecho, pero en Dallas, en el año 2018, hubo un caso. Porque un policía fuera de servicio entró por error al apartamento equivocado. Mató a Botham Jean, un joven cristiano de 26 años. Botham era muy querido en su comunidad, dice aquí la nota, es una noticia. Cantaba en la iglesia, ayudaba a los jóvenes, siempre hablaba de Jesús. Su muerte dice aquí que devastó a la familia, específicamente al hermano menor Brand, que solo tenía 18 años. Le mataron a su hermano, que iban a la iglesia juntos. Eran varios los dos. Dice aquí la nota que el juicio estuvo lleno de dolor. Un año después del asesinato, la oficial Amber fue declarada culpable. Esta señora fue la que mató a su hermano. La sala estaba llena de tensión, lágrimas, enojo, dolor. Todos esperaban palabras de condena de parte de Brand. Él había perdido a su hermano, su ejemplo, su mejor amigo. Pero lo que ocurrió, dice ahí, que dejó a la corte muda, sin palabras. Cuando le dieron la oportunidad de Brand hablar, dijo: no te odio, no quiero lo peor para ti, quiero lo mejor. Lo mejor sería que conocieras a Cristo. Y le dijo: te perdono, al igual que Él me perdonó a mí. La corte dice que quedó en silencio. Esto fue algo conocido aquí. Dice que entonces Brad levantó la vista y preguntó algo que nadie podía creer. Y le dijo al juez: ¿puedo darle un abrazo? El juez no sabía ni qué hacer. Finalmente le dijo: sí, ok. Abrazó a aquella señora Amber. Y esta persona que había matado a su hermano comenzó a llorar de una manera desconsolada. Brand cruzó la sala y dicen que le dio un abrazo con fuerza. Dice que los dos lloraron allí en medio de la sala, buscando la paz en medio del desastre. En un país, dice aquí, dividido por tensiones raciales, violencia policial y conflictos sociales. Dice aquí esta imagen del joven cristiano abrazando a la mujer que mató a su hermano se volvió icónica. Y dice, un periodista dijo: nunca había visto un perdón tan puro y tan inmediato. Y dice Brand, después del juicio solo declaró: perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que Jesús me llamó a amar y yo decidí obedecer. Vamos a orar. Padre, cuando nos ponemos a reflexionar en nuestra deuda contigo, cuando nosotros meditamos en qué tanto nosotros hemos ofendido, decimos: ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a alguien? Tú en la cruz nos lavaste, nos limpiaste, y por tu sangre ahora somos libres y limpios.
Si hay alguno que está aquí en esta hora no ha recibido ese perdón, ora conmigo ahí, dile: Señor Jesús, díselo ahí, yo tengo muchas más cuentas pendientes contigo que la que el pastor calculó en esa calculadora. Yo te he ofendido muchas veces, pero ahora, dile así, pero ahora entiendo, dile, ahora creo que en la cruz tú me perdonaste. Por lo tanto, hoy me entrego a ti y acepto tu perdón. Lo recibo. Hoy yo te recibo como mi Señor, dile así, y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.